Bienvenidos a Saludemos. Te habla Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia. Y hoy tengo un programa, unas reflexiones sobre el arte y la ciencia de enfrentarse al problema de la bebida problemática. El alcohol toca y afecta prácticamente todas las vidas alrededor de nosotros. Y hay personas que, por supuesto, pueden darse un traguito y añadirle placer y bienestar a la vida, pero muchos otros pagan un precio progresivamente más alto en términos de su salud física y su salud mental. Es un reto porque muchas veces al principio entendemos que la cosa no está tan difícil. Pero quiero hacerte unas preguntas, que nos hagamos unas preguntas en relación a enfrentarnos a este tema y entender cómo estos planteamientos y soluciones que vamos a compartir son bien importantes para esos seres queridos, para esos amigos. Primero, ¿hay que beber todos los días para tener un problema? ¿Puede una persona trabajar, mantener su familia y aún así ser parte de un problema donde ha perdido control sobre cuánto y con qué frecuencia bebe? ¿Cuántas veces tratamos la presión alta, el insomnio, la ansiedad, la depresión, la gastritis, la fibrilación auricular o el hígado graso sin preguntarnos cuánto está bebiendo el paciente? ¿Cuántas veces preguntamos simplemente, ¿usted bebe socialmente? Aceptamos un sí y seguimos adelante. ¿Por qué esperamos a que alguien toque fondo si la medicina moderna nos enseña a intervenir antes de la catástrofe? Y quizá la pregunta más incómoda, ¿cuántas personas no reciben ayuda porque todavía no parecen suficientemente enfermas? La tesis de este programa, el gran error, no es solamente dejar de diagnosticar el llamado alcoholismo, que hoy en día nos gusta decir más problemas con el uso del alcohol. El problema es continuar tratando sus consecuencias por separado y esperar a que el problema sea grave para intervenir. No hay que tocar fondo para merecer ayuda. Desde el principio de identificarse el potencial problema, podemos realizar acomodos razonables, reducir el daño del alcohol, aunque no necesariamente dejemos de beber por completo. Algunas respuestas que mantienen oculto el problema es cuando escuchamos, pero doctor, yo solamente bebo por las noches, nunca he faltado al trabajo, solo bebo vino, puedo dejarlo cuando quiera, mis pruebas del hígado están normales. Yo no soy un alcohólico, pero yo no bebo primera cosa en la mañana. Si me da la gana, lo dejo mañana. Simplemente no me da la gana porque estoy bien. Si no acepto ir a Alcohólicos Anónimos o a un grupo de apoyo, es porque todavía no quiero recuperarme. Y entonces hay que aclarar que ninguna de estas frases descarta un problema. El trastorno por el uso del alcohol no se define por la dificultad para controlar el consumo o por sus consecuencias físicas, emocionales, familiares o funcionales. El alcohol no pregunta si bebemos vino, cerveza, whisky o ron. Lo que importa es que cuánto alcohol llega al organismo, con qué frecuencia, cómo se va acumulando,
cómo va cambiando nuestro metabolismo, nuestro sistema nervioso cerebral y qué está ocurriendo como resultado. Muchas veces en la medicina hablamos de errores de omisión, donde comentamos que algo hicimos incorrecto, que se nos pasó. Pues hoy quiero enfatizarles esos errores de omisión que veo continuamente. Después de una práctica de 40 años, definitivamente todos pecamos de a veces no hacer la pregunta, no reconocer o no ofrecer un acomodo razonable a esta situación. Los 8 no cuantificamos el consumo que tiene la persona. No preguntamos por pérdidas, o sea, episodios de pérdida de control. No relacionamos el alcohol con el sueño, la presión arterial, la ansiedad o las caídas. No buscamos un trastorno de uso y abuso de alcohol porque esperamos signos de dependencia grave, que la persona deje de beber y se ponga bien ansioso y tiemble. No evaluamos el peligro de abstinencia antes de recomendar déjalo hoy. No ofrecemos medicamentos que disminuyan el deseo, el placer asociado con la bebida y que controlen los desarreglos de estado de ánimo que muchas veces vienen con la bebida. Acuérdense que mucha gente usa la bebida para tranquilizarse. Y si yo me tranquilizo con la bebida, en un momento dado dejo de beber, me intranquilizo, no estoy tranquilo, no necesariamente estoy todavía en una retirada física, es la costumbre, la pauta de tranquilizarme. Eso eventualmente va a desarrollarse en un estado de profunda ansiedad cuando usted no está bajo los efectos del alcohol, porque después de haber pisado el pedal de la relajación, lo suelta cuando deja de beber y le viene esta etapa de agitación y excitación. Para todo eso tenemos medicamentos bien efectivos como el Campral, que les voy a estar delineando, o como la naltrexona, que poco a poco va apagando el deseo de beber en exceso. Pero vamos a ver cuál es el problema real. Yo lo presentaría en estas cifras. En Estados Unidos, aproximadamente 28 millones de personas de 12 años o más tuvieron un trastorno por el uso de alcohol en el 2024. Acuérdense que en Puerto Rico tenemos una proporcionalidad de más o menos un 100-1 comparado con Estados Unidos. Así que en esas cifras deberíamos pensar que hay 28,000 personas que tuvieron trastorno de uso de alcohol, más o menos potencialmente en Puerto Rico. Sin embargo, solamente el 7.5 recibió algún tratamiento relacionado con el alcohol. Entre los adultos, más o menos esto es un 7.5 en Estados Unidos, en el Puerto Rico. O sea, que menos de 1 de cada 10 que tiene un problema recibe orientación, recibe ayuda. Dicho de otra manera, más de 9 de cada 10 personas con el trastorno no recibieron tratamiento. Y aunque existen medicamentos efectivos y no adictivos, solamente el 2.5% recibió tratamiento con estos medicamentos. En los pacientes hispanos se estima que el 5.8% recibió tratamiento en Estados Unidos, interesantemente un poquito más alto que la población general. Y entonces hablemos de algunas de las consecuencias. El uso excesivo de alcohol causa aproximadamente 178 muertes, 178,000 muertes
por año en Estados Unidos, cerca de 488 muertes cada día. Voy a buscar ahora mismo las estadísticas de Puerto Rico. 2/3 partes ocurren por enfermedades que se desarrollan con los años. 1/3 parte se relaciona con daños agudos como accidentes, intoxicaciones, sobredosis y suicidios. En otras palabras, 2/3 partes van enfermándose poco a poco, 1/3 parte tiene unos daños agudos. En quienes murieron, el alcohol acortó la vida a un promedio de 24 años. Imagínense esa cifra. Si usted bebe abusivamente, usted tiene la posibilidad de acortar o recortar su largo de vida saludable por aproximadamente 1/4 parte. En un estudio poblacional, hablando de Puerto Rico, en adultos en San Juan, 26% de los encuestados cumplían con criterios de trastorno de uso de alcohol en algún momento dado de su vida. 38% de hombres y 16% de mujeres. Esto no debemos, ¿verdad?, presentarlo como una estimación actual de toda la isla, pero sí evidencia en que Puerto Rico tiene este problema con bastante intensidad. Aquí estamos viendo algunas de las estadísticas en Puerto Rico. Como ya les mencioné, el 26% de una encuesta que se hizo en San Juan establecían los criterios, que los vamos a explicar ahora, de trastorno por el uso de alcohol. 38% de por vida en hombres, 16% en mujeres. El 87% de las mujeres y el 84% de los hombres que ingieren bebidas alcohólicas en la isla no lo hacen excediendo las guías de consumo moderado. Las vamos a entrar más en detalle, pero básicamente es no más de 3 tragos en el varón y 1 a 2 tragos en mujeres al día, y que no pase de 3 días a la semana. Desarrollo de adicción. Entre un 80 y un 84% de los puertorriqueños consumen alcohol en algún momento de su vida, y se estima que entre un 6 a un 10% desarrollarán una adicción o dependencia severa. Por eso una de las primeras preguntas que yo le hago a todos mis pacientes cuando hago un historial familiar, además de ¿tienes historial de presión alta en la familia, diabetes? Digo, ¿tienes problemas con bebedores fuertes, bebedores duros? O sea, la primera frase es, no es que tengas alcohólicos en la familia, hay tendencia de ser bebedores fuertes. Muchas veces hasta se lo pongo, ¿verdad? Un poquito más amable. Le digo, tú tienes gente en la familia que como que pueden beber y aguantar y como que no les pasa nada. Eso es una señal bien indicadora de que esa familia tiene un historial genético de abuso del alcohol. El abuso del alcohol se va a ver en aquellas personas que te dicen que pueden beber mucho más que otras personas sin perder control. Y entonces, falta de tratamiento, como estamos viendo en la gráfica, cerca del 5% de la población general sufre de dependencia clínica al alcohol. Repito, 5% en Puerto Rico, pero el 70% de ellos no recibe ningún tipo de tratamiento especializado. En relación al impacto en nuestra juventud, el alcohol sigue siendo la sustancia preferida, más allá del uso de la marihuana y el cigarrillo. Se estima que entre un 40 a un 45% de los estudiantes entre séptimo y décimo consumen alcohol. Estamos viendo que hay más féminas, 47% de las féminas consumieron alcohol versus 42% de los varones.
y que, esto es bien importante, el 21% de los adolescentes representan la totalidad de los eh, pacientes que reciben tratamiento para alcoholismo en Puerto Rico. Es una cifra obviamente muy reveladora y muy impactante. Veamos las estadísticas de fatalidades y choques. Entre el 2019 y 2023 se registraron más de 1.500 muertes por choques de tránsito, de las cuales 457 estuvieron directamente relacionadas con conductores en estado de embriaguez. Durante un periodo de 3 años, del 2022 al 2024, 229 personas perdieron la vida en las carreteras del país debido al consumo excesivo del alcohol. Obviamente el problema no es meramente el que está en el carro, el peligro para los peatones. De las muertes de peatones registradas, el 26% de los peatones fallecidos arrojó concentración de alcohol en la sangre en el momento de impacto. Y obviamente en términos de jóvenes al volante, el grupo de edad de 16 a 24 años, los choques fatales por alcohol muestran un perfil de alto riesgo masculino. Bien interesante que el 87% de las víctimas fatales en este renglón son varones. El 59% de estas muertes ocurre específicamente en jóvenes entre 21 y 24 años. También es interesante mencionar consecuencias legales y arrestos. En Puerto Rico se considera que usted está incapacitado para beber cuando tiene niveles de alcohol de por encima de 0.08 y interesantemente 0.02 para menores de 21 años o conductores de vehículos pesados o comerciales. En Puerto Rico se registraron 4,000 casos anuales el año pasado de intervención por efectos del alcohol. Interesantemente, la tasa de convicción está entre 66 a 70. Así que si usted lo cogen guiando borracho, lo más seguro es que tenga una consecuencia legal. Y aprovecho para enseñarles este artefacto que mide su nivel de alcohol en sangre y debe ser parte de su preparación mental de pasa a la llave. Si tú en un momento dado vas a guiar después de haber bebido, tener este sensor te puede salvar la vida, te puede salvar también un arresto, porque obviamente te da una medida al momento de que estás capacitado o no para conducir. Vamos a repasar las preguntas que típicamente nos ayudan a empezar a entender la intensidad de este problema de abuso de alcohol. La primera pregunta única que le hacemos al paciente es, dime una cosa, en el último año, ¿cuántas veces has consumido en un solo día 5 tragos o más si es varón o 4 más si es mujer? Una o más ocasiones constituye ya un cernimiento positivo y merece ampliar la conversación. Después yo añadiría la siguiente pregunta. Esta pregunta no diagnostica el alcoholismo, es como una alarma de humo que nos indica que debemos mirar más cerca. Entonces hacemos, como estamos viendo aquí, el audit C, que son 3 preguntitas. ¿Con qué frecuencia consumió alcohol durante el último año? En un día típico de consumo, ¿cuántos tragos usted toma? ¿Con qué frecuencia toma más de 6 tragos en más de una ocasión? El puntuaje aquí va de 0 a 12. En la versión utilizada de este cuestionario por la Administración de Veteranos se considera positivo si la persona consume más de 4 tragos o más y 3 o más si es mujer. Y ese es el primer paso que damos. Es prudente entonces tener en el interrogatorio subsiguiente los
los 11 criterios que el diagnóstico manual de enfermedades mentales, el DSM-5 usa para establecer un problema de abuso de alcohol. Las primeras preguntas son: ¿has perdido control? ¿Bebes más o durante más tiempo de lo planeado? ¿Has intentado reducirlo y no has podido? ¿Dedicas mucho tiempo a conseguir consumir o recuperarte del alcohol? ¿Experimentas deseos intensos o craving? ¿El alcohol está desplazando tu vida? ¿Incumples a veces con responsabilidades importantes, incluyendo tu programa de actividad física? ¿Continúas a pesar de conflictos familiares o sociales? ¿Abandonas o reduces actividades valiosas? ¿Continúas bebiendo a pesar del daño? ¿Bebes en situaciones peligrosas? ¿Continúas aunque empeore un problema físico o emocional? ¿El organismo se ha adaptado a la bebida? ¿Necesitas más alcohol para lograr el mismo efecto? ¿Ya tienes tolerancia? ¿Presentas síntomas al reducir o suspender? ¿Te sientes mal, desagradable y ese malestar se alivia con darte un traguito? Aquí hay una aclaración clínica esencial. Tolerancia y abstinencia no son requisitos para diagnosticar un trastorno de uso del alcohol. Y de nuevo, acuérdense que hoy en día hablamos de trastorno en el uso del alcohol. No usamos la palabra alcoholismo, que típicamente trae un estigma de etiqueta. No es lo mismo que tú empieces a hablar de un trastorno, una alteración con el uso del alcohol, que yo te acuse de que tú eres un alcohólico. Así que por eso esa frase ya no está en nuestro vocabulario para manejar estos pacientes. Así que en resumidas cuentas, el DSM-5 dice que si usted tiene 2 de 11 criterios durante el periodo de 12 meses, ¿verdad? De estos que hemos estado mencionando aquí, como por ejemplo los que he agrupado como has perdido control, bebes más o durante más tiempo de lo planeado, has intentado reducirlo y no has podido. El alcohol está desplazando tu vida, alguna de estas preguntas está positiva. Eso ya nos lleva a tener claramente una indicación. Vamos ahora a hablar de cómo se pueden hacer laboratorios y cómo estos laboratorios nos ayudan a bregar con la persona que minimiza su problema, porque son laboratorios que ya nos dejan saber que este paciente está teniendo estragos orgánicos en el sistema. Aquí están viendo los laboratorios que nos alertan sobre el consumo excesivo y estragos del alcohol. Yo los divido en exposición directa al alcohol, ¿verdad? Marcadores indirectos de consumo, que cuando uno se da el trago duro empiezan a haber unos cambios en unas proteínas que libera el hígado y en el tamaño de los glóbulos rojos. Y hay unos posibles estragos en el organismo, especialmente de nuevo en el hígado y en el sistema de las plaquetas y los triglicéridos. Vamos a ver una parte por parte. Como los primeros son los últimos que llegaron, que es medir la exposición directa, los vamos a dejar para luego. Vamos a hablar primero de los posibles estragos que uno ve en una prueba sencilla. Nosotros le mandamos a hacer a todos los pacientes lo que se llama el perfil metabólico comprensivo. Y aquí tenemos una serie de marcadores de cómo está trabajando el metabolismo. Entre ellos, 2 proteínas que transforman los aminoácidos, que son bloques de construcción de las proteínas. Estos químicos que llamamos enzimas. Enzima quiere decir que trabajan en cambio rápidamente en las reacciones químicas. El AST y el ALT son proteínas que están dentro de las células del hígado y van a aumentar cuando
hay daño dentro de estas células del hígado. El ALT es una proteína bastante más específica para el hígado, mientras que el AST está también en otras partes, pero ambas suben. Y cuando suben por encima de 30, yo siempre le digo a la gente, ojo al pillo, o estás dándote el trago duro, o estás comiendo mucho alimento procesado, o ambos. Ya cuando está por encima de 50, uno sabe que algo está alertando, o sea, está inflamando, irritando al hígado. Lo otro que sube es la bilirrubina. La bilirrubina es el producto de degradación de los glóbulos rojos y va puede señalar la pérdida de la capacidad del hígado para procesar bilirrubina, y también podemos ver que los elementos que se supone que genere el hígado empiezan a disminuir en cantidad, entre ellos la albúmina, que es la proteína que usamos para andamiaje, para construcción, y el factor de coagulación baja, y por tanto la prueba de cuánto tiempo te toma coagular la sangre aumenta fuera de lo normal. Las plaquetas pueden bajar por toxicidad a la médula ósea, por problemas con la nutrición o por el agrandamiento del vaso. Y los triglicéridos van a subir porque el alcohol favorece la síntesis de la grasa y reduce su eliminación. Hay otros marcadores ahora en el medio de la imagen que estamos viendo. Uno se llama el GGT y el CDT. Vamos a explicar qué es cada uno porque vale la pena que usted entienda qué son estos factores. El GT es una enzima relacionada con el hígado y las vías biliares. Cuando una persona consume alcohol de manera repetida, el alcohol estimula o induce al hígado a producir más de esta proteína, el GGT. Además, si existe un hígado que ya está infiltrado por grasa, inflamación o estrés de los conductos biliares, pues hay una mayor cantidad de esta proteína. Lo más importante es que puede elevarse por consumo crónico o repetido. Esta prueba por sí no es, o sea, por sí sola no demuestra que una persona está usando el alcohol. De nuevo, son indicadores, ¿verdad? También lo vamos a ver en el paciente que está obeso, que tiene problemas de metabolismo o por el uso de otros medicamentos. Pero sí tengo que decirles que el GGT es una señal de alerta, ¿no? Y obviamente al dejar de beber, muchas personas bajan esta proteína. Así que es bien importante. El GGT, para los curiosos, voy a estirar un poco el chicle, porque hay gente que le gusta que uno le explique en arroz y habichuela todo. El GGT participa en el reciclaje del glutatión. El glutatión es uno de los antioxidantes más importantes del organismo. Ayuda a transportar aminoácidos hacia el interior de las células, o sea que es un transportador, pero también contribuye a proteger al hígado contra el estrés oxidativo, el estrés causado por procesar los químicos, los alimentos, degradarlos. Hay un proceso de oxidación, vamos a pensarlo de forma sencilla, enmohecimiento, y eso pues hay que limpiarlo porque se pueden empezar a acumular daños tóxicos. ¿Okay? El hígado utiliza el glutatión para defenderse de sustancias tóxicas. Cuando recibe alcohol repetidamente, aumenta su trabajo de desintoxicación y estimula la producción de GGT. Si además se dañan o irritan las células del hígado, las células del hígado y las tuberías que lo drenan, va a aumentar la disponibilidad o la concentración de esta proteína que llamamos GGT. En forma sencilla, el GGT
forma parte del sistema de reciclaje principal antioxidante del hígado. Cuando el alcohol obliga al hígado a trabajar y a defenderse continuamente, se produce más EGT y parte de ello aparece elevado en la sangre. Pues vamos a hablarle ahora del CDT, de nuevo, otra de las laboratorios que nos alertan sobre el consumo excesivo y estragos del alcohol. El CDT significa transferina deficiente en carbohidratos. La transferina es una proteína producida por el hígado que transporta el hierro. Normalmente lleva unas cadenas de carbohidratos atados con un tipo de ácido, ¿no? El consumo intenso y sostenido de alcohol interfiere con ese proceso de atadura de los carbohidratos a este ácido, y entonces aparecen más moléculas de esta proteína que transfiere el hierro incompletamente decoradas, ¿verdad? O que no le falta este carbohidrato. Por eso es que llamamos la transferina deficiente en carbohidratos. Esto se asocia con más consumo intenso y sostenido que con una bebida ocasional. Una noche aislada de consumo usualmente no basta para elevarla. Es generalmente más específica para alcohol que lo que es el GGT, pero su sensibilidad es limitada. Un CDT normal no excluye consumo excesivo. Volvemos de nuevo, el arte y la ciencia de hacer este diagnóstico depende de hacer las preguntas de forma no amenazante y ante la duda hacer estos laboratorios, y en base a esos laboratorios pues enfrentarse o dialogar con el paciente sobre su el que admita o no admita que tiene un problema con la bebida, porque acuérdense que muchas veces son los familiares los que dicen, sí, mira, definitivamente tienen. Así que acuérdense que gran parte del trabajo que tiene un buen clínico es entrevistar a los seres queridos conjuntamente con lo que el paciente reporta o no. Usualmente cuando el CDT o la transferina deficiente en transferina sube por entre 1.7 a 2%, nosotros establecemos ya que hay una alteración en la fabricación de esta molécula que transporta el hierro. Así que recuerden, el CDT recoge el hierro, la transferina recoge el hierro absorbido o almacenado, lo transporta de forma segura por la sangre, lo entrega principalmente a la médula ósea para fabricar hemoglobina y glóbulos rojos, y normalmente lleva adherida cadenas de carbohidratos terminadas o pegadas con un tipo de ácido. Y obviamente el consumo intenso y sostenido de alcohol interfiere con esta maquinaria del hígado que coloca correctamente los carbohidratos sobre esta molécula de transferina. El hígado comienza a liberar transferina incompletamente terminada, deficiente en carbohidratos, y por eso lo llamamos CDT. En otras palabras, el CDT sugiere un patrón intenso y repetido de una bebida más que una bebida aislada, y es más específica que el GGT para dejarnos saber que hay problemas con el alcohol. Déjenme mencionarles por qué el tamaño del glóbulo rojo aumenta. El tamaño del glóbulo rojo nos deja saber que el alcohol está consumiendo el folato y la vitamina B12, o no se están absorbiendo, y estos glóbulos rojos quedan inmaduros. En la medida que va madurando un glóbulo rojo en su construcción, se va poniendo un poco más chiquito, más compactado. Cuando nosotros vemos estos valores por encima de 100,
pues sabemos que es un indicador de que está inmaduro ese glóbulo rojo, que puede ser un patrón muy asociado con la bebida, aunque no, puede ser por otros problemas. Usted no tiene suficiente B12 o folato, o por ciertos medicamentos o problemas de la tiroides, pues le va a subir el tamaño del glóbulo rojo. Pero eso es otra de las medidas. Quiero rápidamente hablar de la exposición directa al alcohol, unas medidas que hoy en día tenemos recientemente, que se llama el PETH y el ETG. El PETH o el fosfatidil-etanol se forma en la membrana del glóbulo rojo solamente cuando hay alcohol presente. Es un marcador directo en sangre. Usualmente cuando está elevado por encima de 20, se considera que hay consumo moderado. Por encima de 200 ya es compatible con un consumo intenso crónico. Usualmente refleja las últimas 2 a 4 semanas de consumo de alcohol fuerte. El PETH es como una huella de el alcohol en el glóbulo rojo. Prácticamente solo se forma cuando el alcohol entra en contacto con la membrana del glóbulo rojo. Mientras más repetida e intensa sea esa exposición, mayor será el PETH. Por otro lado está el ETG. El ETG se produce cuando el cuerpo se une a una pequeña parte del alcohol con otro químico que llamamos el ácido glucurónico para facilitar su eliminación. Es parte del proceso de tratar de deshacerse del alcohol. Usualmente nosotros estimamos que hay una evidencia de consumo reciente fuerte cuando sube por encima de 500 y está en niveles de miles o decenas de miles cuando la persona está dándose el trago consistentemente fuerte. Algunos laboratorios como el LabCorp o Mayo Clinic utilizan 250 como punto de positividad. Usualmente a 1 a 3 días después de haber empezado a beber fuerte, este producto está elevado. Así que de nuevo, el mensaje es que más allá de las preguntas, hay una serie de pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico claro de que el alcohol está haciendo estragos en el sistema. Bueno, y pasemos al tratamiento integrado. Tratar a la persona y no solamente quitarle la bebida. Ya vimos los laboratorios y la importancia de hacer ese cernimiento. Lo primero que tenemos que hacer ahora es determinar si suspender la bebida puede ser peligroso para el paciente. Esto muchas veces se olvida con frecuencia. Una persona con consumo intenso no siempre debe dejar el alcohol abruptamente y sin supervisión. Hay que evaluar la cantidad, frecuencia y hora de la última bebida, abstinencias anteriores, convulsiones o delirium tremens, temblor, sudoración, taquicardia, presión elevada, ansiedad, vómitos, alucinaciones. Si está usando o no medicamentos como Xanax, Alprazolam, Clonopin. La desintoxicación no es el tratamiento completo, solamente la entrada. Y aunque algunas personas atravesar esta puerta pueden hacerlo sin peligro, otros necesitan supervisión. Y por eso es que siempre decimos hay que tratar el trastorno, no solamente la abstinencia. Con frecuencia se maneja la crisis y se envía al paciente a casa sin tratamiento para prevenir la recaída. Las opciones aprobadas incluyen la naltrexona, interesante porque reduce la recompensa, el craving y días de consumo intenso. Está también el acamprosato, el Campral, que ayuda a mantener la abstinencia, controlando los sube y baja asociados a que tomo alcohol y me cedo. Cuando se ve el efecto del alcohol, me excito. El Campral evita esto.
También hay la posibilidad de darle por boca o inyectado un medicamento que le va a provocar una reacción adversa severa al paciente si bebe. Obviamente funciona mejor en pacientes cuidadosamente seleccionados y con administración supervisada. Y obviamente, como estamos viendo en la diapositiva, hay que integrar medicamentos a la terapia conductual. Los mejores resultados se logran cuando uno tiene una entrevista motivacional. Acuérdense que todo médico, todo buen clínico tiene que inspirar, informar y adiestrar en el arte de hacer el cambio. La terapia cognitiva conductual nos ayuda a atajar esos o identificar pensamientos incapacitantes, pensamientos como yo los llamo, pensamientos gulembos que no ayudan a la persona a echar para adelante y a sustituirlos por pensamientos más favorables, a la misma vez que lo vamos preparando con conductas alternas al ritual de tengo ganas de sentirme mejor o estar con las amistades, por tanto voy a beber. Que tienda a la prevención de recaídas, el manejo de los desencadenantes y el craving, y que busque grupos de apoyo. Alcohólicos Anónimos es el que más conocemos, pero también hay grupos como Smart Recovery, que les voy a estar hablando, y otras alternativas apropiadas. Es importante ver cómo la familia puede apoyar. Mi experiencia como médico de familia es que cuando yo tengo una familia terapéutica que no está imponiéndose agresivamente sobre el paciente, pero que a la misma vez puede supervisarlo y ser asertivo, ¿verdad? Con cumplir un plan de cambio, casi me augura en todos los casos que este paciente se va a poder recuperar. La importancia de mantener la buena nutrición y administrar la tiamina. Es importante entender que la mayoría de los pacientes que tienen problemas de abuso de alcohol tienen deficiencia de tiamina. Vamos rápidamente a explicarles por qué el alcohol provoca deficiencia de tiamina y otros micronutrientes. No existe una sola causa. El alcohol altera la nutrición en 5 niveles. Desplaza los alimentos, o sea, aporta calorías, pero casi nunca ningún nutriente. Lesiona el estómago, el páncreas, el intestino, reduce la digestión y la absorción. Daña el hígado, disminuyendo el almacenamiento, transformación y distribución de los nutrientes. Aumenta las pérdidas a través de vómitos, diarrea y eliminación a través del riñón. Impide la actividad. Algunas vitaminas están presentes, pero el organismo no logra convertirlas en formas funcionales. La tiamina o la vitamina B1 permite que las neuronas utilicen la glucosa para generar energía. El cerebro tiene escasas reservas y una demanda energética muy alta. El alcohol produce deficiencia porque la persona consume menos alimentos con B1, inhibe su absorción a nivel de los intestinos, reduce el almacenamiento en el hígado de la vitamina B1, dificulta su conversión a la forma activa, que es la tiamina pirofosfato. La desnutrición, los vómitos y la enfermedad hepática agravan esa deficiencia. Y el magnesio bajo impide que la tiamina funcione adecuadamente. Consecuencia, este paciente va a tener más confusión y alteración de memoria. Va a tener una marcha inestable o ataxia. Va a tener movimientos oculares anormales. Va a tener inflamación de los nervios. Puede tener lo que nosotros llamamos la encefalopatía de Wernicke, que le voy a dar ahora todos los síntomas, o el síndrome de Korsakoff, si el daño se vuelve crónico. Y obviamente puede haber también problemas con la fuerza de contracción del corazón, porque el corazón empieza a exigir más gastos
y hay un problema. Así que la tiamina es la llave que permite que el cerebro convierta la glucosa en energía. En el alcoholismo podemos tener glucosa disponible, pero faltar la llave para utilizarla. También tenemos deficiencias que corregimos de magnesio, de folato y B9. Acuérdense que, como les mencioné, si usted no tiene suficiente folato o B9, el tamaño de los glóbulos rojos van a aumentar porque se van a quedar inmaduros. Así que el fósforo, el potasio también son importantes, el zinc. Todo esto es parte del programa de rehabilitar, sanar al paciente que ha tenido problemas de abuso de alcohol. Quiero mencionarles dos instrumentos que utilizamos para estimar la retirada del alcohol cuando este paciente ha estado bebiendo bien intenso y puede tener retirada. El primer instrumento que usamos se llama el PAWSS, Prediction of Alcohol Withdrawal Severity. Se utiliza principalmente en pacientes hospitalizados para anticipar una abstinencia grave o complicada. Investiga cuánto consumo reciente ha tenido, abstinencias previas, convulsiones o delirium tremens anteriores. Y obviamente pues se calcula el riesgo si es bajo o es alto. ¿Okay? En otras palabras, el PAWSS mira hacia adelante. Intenta predecir quién podría desarrollar convulsiones o delirium. Por otro lado, nosotros entonces tenemos el CIWA, el Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol. Clinical Institute Withdrawal Assessment, el CIWA. El CIWA lo que mide es la intensidad actual de esa reacción. Aquí, como estamos viendo, vemos 10 manifestaciones, la frecuencia de estas 10 manifestaciones asociadas a retirada. Náuseas y vómitos, 1, temblor, sudoración, 3, ansiedad, 4, agitación, 5, alteraciones en el tacto, alteraciones al escuchar, alteraciones auditivas, alteraciones visuales, dolor de cabeza, opresión en la cabeza, y orientación y claridad mental. Este instrumento ayuda mucho en los primeros días cuando uno está manejando la abstinencia, muchas veces con apoyo de la familia. Muchos de estos pacientes pueden recibir apoyo en el hogar, en una comunidad terapéutica. Claro, muchas veces hay que hospitalizar el paciente para garantizar que se hace el protocolo más adecuado. Se usan unas medicinas como las benzodiazepinas que se dan cada 4 a 6 horas y se va reduciendo su cantidad, y eso ayuda mucho a estabilizar al paciente. Déjenme hablarle ahora de los dos medicamentos que utilizamos, el Campral y la naltrexona. La naltrexona apaga la recompensa, bloquea los receptores de opiáceos y disminuye el placer. El mecanismo de gozo asociado a la bebida tiene que ver con activar estos receptores de opioides que a su vez despiertan la dopamina, la liberación de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que te anticipa el placer, ese anticipando el futuro, como dice el refrán, lo hace la dopamina. Es como, por aquí viene algo extraordinariamente bueno, lo quiero, es el deseo de la recompensa. Así que la naltrexona en dosis de 50 miligramos reducen el consumo intenso, la cantidad que la persona utiliza. Inclusive hoy en día lo estamos utilizando con los medicamentos para reducir el consumo de alimentos, las famosas incretinas como el Mounjaro. Estos dos medicamentos trabajan juntos de forma extraordinaria para pagarle el craving al paciente. Por eso es que muchas veces damos esta Mounjaro o el Ozempic de forma aguda por varias semanas en este proceso de implementar
la abstinencia en el paciente. La naltrexona está asociada con un mejor perfil, paciente con craving o consumo activo que tienen la meta de reducir. Pues obviamente este medicamento ayuda enormemente. Es muy seguro, sí hay que estar consciente de que este paciente no tenga enfermedad severa del hígado. Por otro lado, el Campral, como les había destacado previamente, restaura el equilibrio. El equilibrio que hay entre el sistema de prender el receptor de relajación, que se llama el GABA. Cuando se pega el alcohol al receptor GABA de la misma de forma parecida cuando se pega las benzodiazepinas como el Clonopin o el Xanax, prenden el sistema de relajación, o sea, apagan la actividad de la neurona y reducen la hiperexcitabilidad. El Campral logra eso sin que usted tenga que beber, pero también evita que usted libere un exceso de glutamato, que es la contraparte del GABA. Si el GABA es la llavecita que lo pone lo tranquiliza, el glutamato lo excita. Y muchas veces en el paciente alcohólico que abusa del alcohol, tiene un problema de que tiene poca GABA porque el sistema se acostumbró a esperar que ese receptor o ese enchufle se estimule por la llegada del alcohol, que ahora no llega, y cuando no llega el alcohol, entonces hay un disparo sobrecompensado de la molécula excitadora del glutamato. Así que el objetivo aquí principal es mantener la abstinencia, aliviar la ansiedad, inquietud y la disforia y la falta de sueño que muchas veces produce que la persona desee volver a beber. Así que este medicamento es mejor en el paciente que ya está abstinente, no se metaboliza en el hígado y de nuevo son muy efectivos, eficacia promedio en ensayo, en la naltrexona, uno de cada 10, necesitamos tratar 18 pacientes para evitar un retorno a cualquier consumo, mientras el Campral necesita tratar 11 pacientes para evitar que haya un retorno a cualquier consumo. O sea, el NNT dice son pacientes tratados para lograr un beneficio adicional frente al placebo. Así que estos son promedios poblacionales. La respuesta individual, por supuesto, y la adherencia varían. Así que no hay una pastilla mágica. Lo que hay es, como hemos tratado de compartir con ustedes, una caja de herramientas. Y termino esta intervención ahora hablándoles sobre el tratamiento de consejería, alternativas y opciones de Alcohólicos Anónimos. Bueno, hemos hablado de laboratorios, retirada, nutrición y medicamentos como la naltrexona y el Campral, pero quiero terminar con una idea esencial. La recuperación no se hace a solas. El medicamento puede reducir el craving, disminuir la recompensa del alcohol o estabilizar el cerebro durante la abstinencia, pero no enseña qué hacer cuando llegan las 5 de la tarde, aparece una discusión familiar, no podemos dormir o pasamos frente al lugar donde acostumbrábamos beber. Ahí entra la consejería. La entrevista motivacional ayuda a que la persona descubra sus propias razones para cambiar, no las razones que otros quieren imponerle. La terapia cognitiva conductual nos ayuda a identificar los gatilleros, los pensamientos automáticos y las respuestas nuevas que podemos implementar. La prevención de recaídas crea un plan concreto. ¿A quién llamo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago durante los primeros 20 minutos del craving? También necesitamos seguimiento. Si ocurre una recaída, no significa que la persona sea débil
ni que todo el tratamiento fracasó. Eso es información clínica. Quizás hay que ajustar el medicamento, tratar la depresión, mejorar el sueño, cambiar el ambiente o aumentar el apoyo. ¿Y qué lugar tiene Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos puede funcionar muy bien para personas que valoren una comunidad frecuente, una meta clara de abstinencia, los 12 pasos, el padrinazgo, una persona que te va a ayudar y que valoren la dimensión espiritual. Espiritual no significa pertenecer a una religión. Para muchas personas, poder llamar a alguien que comprenda la experiencia desde adentro rompe el aislamiento y puede ser extraordinariamente poderoso, pero no encaja para todo el mundo. Si una persona no conecta con Alcohólicos Anónimos, no significa que no está rechazando la recuperación y no tiene alternativa. Hay otra alternativa que se llama Smart Recovery. Utiliza herramientas cognitivas y conductuales para manejar impulsos, pensamientos y decisiones. También está LifeRing, que ofrece apoyo secular centrado en la abstinencia. Así que estas son alternativas que usted tiene. Incluso dentro de una misma organización, los grupos son diferentes. Mi recomendación es probar varias reuniones antes de concluir, esto no es para mí. El mejor grupo no es necesariamente el más famoso, es el que la persona quiera regresar. Tampoco es indispensable salir de la casa para pedir ayuda. Existen reuniones por video, teléfono y chat. AI tiene reuniones en línea a cualquier hora. Smart Recovery ofrece reuniones virtuales y herramientas digitales. El NIA tiene Alcohol Treatment Navigator y findtreatment.gov ayuda a localizar profesionales y programas de calidad. Así que, amigos, hay posibilidades, como les he recalcado, una de mis grandes recompensas como clínico ha sido ayudar a decenas de pacientes a salir del yugo y el problema del abuso del alcohol. No tenemos tiempo para más, pero como siempre nos despedimos deseándole que siga añadiéndole vida a los años y años a la vida con sabiduría. Saludemos.